Fueron rivales enconados, ambiciosos y absolutamente fieles al mandato de sus soberanos, a los que sirvieron con sagacidad de estadistas y con una singular vocación de sacrificio. El conde-duque de Olivares en España, el cardenal Richelieu en Francia. Dos hombres poderosos que encarnaron el espíritu de una época turbulenta. Casi dos almas gemelas enfrentadas con objetivos inevitablemente contrapuestos. El conde-duque tratando de volver a insuflar grandeza a una dinastía corroída por su propia decadencia y por la incomprensión del momento histórico que vivía la Europa del siglo XVII. Richelieu, empecinado en aprovechar la oportunidad para quebrar la prolongada hegemonía de los Habsburgo, contra la que los reyes de Francia habían luchado sin suerte durante un siglo. El conde-duque de Olivares, el cardenal Richelieu. De Olivares y Richelieu quizá conviniera destacar que los dos, más que al servicio de unas ideologías diferentes, en tanto que Richelieu no fue protestante, no era el catolicismo contra el protestantismo lo que estaba realmente en juego, sino lo que estaba realmente en juego era lo que se llama en su tiempo el reputacionismo, la reputación, el prestigio. Ambos lo que lucharon fue por garantizar, por restablecer la imagen pública de los dos países que ambos representaban, España y Francia. Richelieu nació en 1585 y el conde-duque en 1587. Vivieron casi el mismo tiempo. El cardenal moriría en 1642 y el conde-duque en 1645. Otras coincidencias atravesarían toda su historia. Ambos provenían de la nobleza menor y eran hijos terceros de padres con más aspiraciones que fortuna. Los conde de Olivares eran descendientes de una rama menor de los Medina Sidonia, una poderosa familia ducal de Andalucía. El origen de Richelieu, en cambio, era la aristocracia campesina de los Duplessis, de la región de Poitou. Su padre había logrado salir del relativo anonimato al ser designado gran preboste de Francia por Enrique III, pero el asesinato del rey y su muerte prematura frustraron toda esperanza de gloria y riqueza. Ambos son tenaces, ambos son muy trabajadores, ambos tienen una enorme capacidad son hombres cultos, ambos tienen importantes bibliotecas, ambos son constructores de arquitectos, no arquitectos ellos, constructores de palacios para el rey, de palacios también de residencias para ellos, ambos aman la cultura, ambos tienen múltiples caracteres similares, ambos son personalidades complejas. Desde el punto de vista físico son muy distintos. Olivares es un hombre no muy alto, más bien bajo, gordo, con tendencia a ser un hombre de peso. Richelieu es un hombre alto, delgado, asténico. Hace años hubo intentos de analizar el carácter a partir de los rasgos físicos, intentos que están recogidos en España en el famoso libro del doctor Gregorio Marañón sobre el conde-duque de Olivares. Estos intentos están hoy día bastante desacreditados. Armand Duplessis, conde de Richelieu, se inició en la carrera de las armas, aunque por decisión familiar, acabó dirigiendo sus pasos hacia la formación eclesiástica. Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, fue enviado a Salamanca para preparar su formación como sacerdote, pero la muerte de su hermano mayor lo obligó a cambiar de rumbo. Acompañó a su padre en la corte como funcionario y se casó para perpetuar el linaje.
Ambos heredarían de sus familias la ambición de abrirse paso en el cerrado y exclusivo entorno de las Cortes Reales. La conquista del poder por parte de estos válidos, que ya hemos dicho que es una figura muy característica de la política de las grandes monarquías europeas de la década de 1610-1620, la conquista del poder por parte de estos personajes ambiciosos, autoritarios, era una lucha dentro de la corte. Está claro que el primer objetivo, lo hemos comentado, era hacerse con la confianza del rey. Pero la corte es un mundo, un microcosmos atravesado por todo tipo de luchas, de facciones cortesanas, de intereses, de grupo de interés, en el que es difícil distinguir dónde empieza el gobierno y dónde empieza la corte. No hay unos organismos gubernativos nítidamente diferenciados en la época, como en la época liberal futura será el poder ejecutivo encarnado por un gobierno y unos ministros. No hay una diferencia tan clara, de tal modo que dominar la corte es el requisito previo para dominar los resortes de gobierno. Los dos lo conseguirían casi en forma simultánea. En 1615, el conde de Olivares fue designado gentilhombre de cámara del futuro rey, Felipe IV. Su ascenso hacia el poder había comenzado. En 1621, el príncipe fue finalmente coronado y su protegido, transformado en su valido, se convirtió en su ministro más influyente. En el camino, el conde había apoyado primero y se había enfrentado después a los duques de Lerma y de Uceda, sus antecesores en esa función. Las intrigas cortesanas no le eran desconocidas e hizo buen uso de ellas para rodear a un rey muy poco predispuesto a la pesada tarea de gobernar. Olivares se encuentra en una situación complicada porque encuentra una monarquía gastada por años de guerras, pero claro, aquí hay que echar la culpa a Carlos V, Felipe II, que tienen éxitos en su política, sin duda, pero que, bueno, éxitos, también sus fracasos, pero que evidentemente van desgastando el fondo, ¿eh? Y claro, se ha echado mucha culpa al siglo XVII, pero el siglo XVII hereda lo anterior. Y también, por supuesto, una política de Felipe III Lerma que tampoco resuelve muchos de los conflictos. Quiero decir, encuentra Olivares ya una monarquía con problemas, desgastada y con dificultades. Y él, sobre todo, muy desgastada, lo que es la base de sustentación esencial, que es la corona de Castilla. Richelieu, siendo un joven obispo, accedió en 1616 al entorno de la reina regente de Francia, María de Médicis. En aquel momento, la situación en el país era incierta y peligrosa. A las luchas entre los partidarios de la reina y los de su hijo Luis por el trono de Francia se sumaba la resistencia de los nobles no muy dispuestos a acatar el poder real. Y como telón de fondo, el constante acecho de una rebelión de los protestantes hugonotes, recientemente pacificados, pero dispuestos a reiniciar la lucha. En esas turbulentas aguas políticas estuvo a punto de ahogarse Richelieu en 1619. Cuando María de Médicis pierde la puja por el trono con su hijo, que sería finalmente coronado como Luis XIII, Richelieu fue desterrado al entonces territorio papal de Aviñón. Sin embargo, haciendo uso de sus buenos oficios, conseguiría desde allí reconciliar al rey con su madre. En 1621, volvería del destierro reivindicado y honrado con el título de cardenal. En aquel momento, la autoridad real estaba seriamente cuestionada y los ministros no habían logrado revertir esa situación. Richelieu montó una campaña de desprestigio contra su principal rival, Charles de la Vieuville, a quien logró apartar del poder. Libre de estorbos y con Luis necesitado de apoyos, Richelieu conseguiría sus propósitos. En 1624 era ya una pieza imprescindible en el gobierno de Luis XIII, quien, a pesar de todo, siempre sentiría aversión y desconfianza hacia el cardenal. Richelieu planteó tres objetivos esenciales, dos de política interior y uno exterior. Política interior era
dominar y controlar a la aristocracia francesa, que a diferencia de la española tenía un comportamiento político que no era de fiar su fidelidad a la corona. Hay que recordar que en la etapa anterior, las guerras de religión, en que Francia se vio sumida durante buena parte de la segunda mitad del siglo XVI, fue una ocasión en que la alta aristocracia católica o la aristocracia hugonote calvinista consolidó enormemente sus posturas de poder en detrimento de la autoridad de la corona. Esa situación no se había resuelto y ahora con la regencia vuelve a hacerse manifiesta, de tal modo que un objetivo principal. Richelieu no alcanzó la cima solo por su habilidad para sortear las intrigas de la corte. Lo hizo también por la innegable calidad de su gestión ministerial. En eso también se parecería mucho a su futuro y eterno rival. El conde-duque y el cardenal eran puntillosos, obsesivos y dotados de una capacidad de trabajo casi inhumana. Vivían en constante y febril actividad, atendiendo toda clase de cuestiones referidas a su rango o tratando de persuadir a sus respectivos soberanos sobre las bondades de ciertas políticas. Richelieu sufría de insomnio y aprovechaba la vigilia para trazar sus planes. Olivares asumía responsabilidades que Felipe IV olvidaba o detestaba ejercer. Lentamente, el poder efectivo fluyó a las manos de ambos y el enfrentamiento se hizo inevitable. La recuperación de la grandeza de España volvía a chocar, como en el siglo anterior, con los deseos de Francia de transformarse en una gran potencia europea. El problema con el que tuvo que luchar Richelieu era un problema estrictamente confesional, era un problema religioso. Y en cambio, en España el problema era la propia estructuración territorial de España. Viejo problema, histórico problema, arrastrado durante siglos. No sé si alguna vez se solucionará, pero en esa larga historia de la configuración del problema de España, efectivamente, una de las víctimas, sin duda alguna, fue Olivares. Cuando el conde-duque se hizo cargo de los asuntos de España en 1621, la situación interna del país era mucho menos conflictiva que la francesa. La monarquía estaba mucho más consolidada, aunque durante el reinado de Felipe III, el personalismo real había cedido ante el crecimiento de una poderosa facción aristocrática. Al entrar en el siglo XVII, España había perdido parte de la mística imperial en manos de una burocracia improductiva de nobles e hidalgos que medraban con sus riquezas. Pero además, se vio afectada por un trascendente episodio que distorsionaría la realidad europea. En 1618, en Praga, las tensiones acumuladas entre católicos y protestantes habían estallado para dar comienzo a la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años sabemos que en su origen es una guerra alemana que enfrenta al emperador por un lado y con un proyecto centralista y de recatolización del imperio, con los otros principados alemanes protestantes, luteranos o calvinistas, que tienen como objetivo mantener esa división dentro del imperio, ese statu quo de un emperador honorífico, pero que no tiene capacidad de gobierno dentro de cada principado alemán. Por motivos políticos y religiosos, por tanto, estalla esa guerra que se rápidamente extiende al resto de Europa y crea una alineación muy interesante de poderes. España no se involucró en forma directa en el conflicto, pero tuvo que asistir con ayuda militar y económica a la rama austríaca de los Habsburgo. Pactos de familia, intereses geopolíticos en Italia y en los Países Bajos y principios religiosos justificaban con creces esa intervención, pero desangraban el reino. Ingentes recursos fueron comprometidos en esa guerra interminable, plagada de alianzas y de traiciones, y que tuvo otra inmediata consecuencia negativa para España. En 1621 se reanudaron las hostilidades contra los holandeses, aliados de la coalición protestante. Apoyar una guerra y sostener otra fue demasiado para las finanzas reales
corroídas por una creciente corrupción. Entraron en una crisis terminal. Ante la emergencia, Olivares imaginó y planificó una profunda y ambiciosa reforma integral. Apuntaba a sacar a España de la inercia decadente en la que comenzaba a caer, optimizando sus recursos. El condeduque quería modernizar hábitos, modificar costumbres, repartir el esfuerzo de guerra entre todos los reinos españoles. Quería, sobre todo, concentrar todo el poder del Estado en la autoridad real. En Francia, Richelieu planificó también cambios profundos, aunque su sentido era diferente. Allí lo que estaba en juego era el fortalecimiento de la figura del rey y el recorte drástico de los privilegios de los nobles, que ponían en riesgo constante la unidad del reino. El famoso Gran Memorial, escrito en diciembre de 1624 o dirigido a Felipe IV en diciembre de 1624, es el documento justamente célebre en que Olivares establece una serie de objetivos de gobierno interno. De todos modos, hay que señalar que previamente al Gran Memorial hay en la clase política castellana, en la clase política española, una ebullición de proyectos, de inquietudes, de programas de reforma, que es justamente lo que ofrece la batería de criterios, de preocupaciones y de algunas de las soluciones que luego Olivares hará suyas y las convertirá en programa de gobierno. Hay que señalar la Junta de Reformación, establecida unos años antes, la cual junta fue un comité gubernativo encargado de establecer una radiografía de los problemas que presentaba la vida política castellana y española. Los vaivenes de la Guerra de los 30 años frustrarían los planes de Olivares, condicionarían los de Richelieu y tendrían consecuencias inmediatas sobre las relaciones exteriores de los dos países. La hegemonía de los Habsburgo en el continente había preocupado a París en los últimos 100 años. Carlos V y Francisco I habían sido protagonistas centrales de una dura puja por el predominio de sus naciones en la Europa del siglo XVI. Ahora se volvía a reproducir la cuestión, pero en un escenario diferente. Aunque debilitada, la dinastía austriaco-española todavía tenía un enorme poder, y Francia no estaba en condiciones de enfrentarse directamente a ella. Richelieu optó por tejer una complicada red de alianzas con los príncipes protestantes y alentó a los calvinistas holandeses a sostener su rebelión contra España. Pues evidentemente a Olivares lo que le interesa es el triunfo del proyecto de centralización y recatolización del imperio, porque es la rama de los Habsburgo de Viena, y eso supondría consagrar la preeminencia absoluta y la hegemonía europea de los Habsburgo, tanto en su rama de Viena como en la rama principal, que era la de Madrid. Olivares reacciona lógicamente tratando de evitar que se lleve a cabo ese triunfo. Por tanto, Richelieu lo que hace es aliarse con todos los que son enemigos de Olivares, que son principalmente los estados luteranos o calvinistas de Alemania, en segundo lugar el reino de Dinamarca, que es un reino que va a intervenir en la Guerra de los 30 años en un momento dado, es un reino luterano, se hace aliado de Suecia, la gran potencia del norte, que hasta ese momento ni era grande ni era potencia. Esta complicada danza de intereses cruzados, justificada por la suprema razón de Estado, que tanto Richelieu como Olivares defenderían por encima de cualquier otra, terminaría enfrentando a las dos potencias católicas. Uno de los peores obstáculos para la reunificación de Francia era la existencia de una poderosa facción protestante en su territorio. Los calvinistas hugonotes, con el apoyo de Carlos I de Inglaterra, resolvieron resistir el poder real y amenazaron con trastocar los planes del poderoso ministro. En 1627, Richelieu, al mando del ejército, sitió la fortaleza de La Rochelle, donde los disidentes se habían hecho fuertes, y finalmente los obligó a capitular en 1628. ¿Richelieu qué practica? Bueno, frente a este confesionalismo español, digamos, de grado medio-alto, nunca
al máximo, Richelieu practica un confesionalismo católico de grado medio, porque si bien es verdad que practica o pacta con turcos, con holandeses, con suecos, lo cierto es que ese confesionalismo moderado en el exterior no se practica en el interior. La guerra de La Rochelle, como es sabido, en 1627 a 29, consiste en provocar por parte de la corona a los hugonotes o protestantes franceses, que tenían desde el fin de las guerras de religión del siglo pasado una serie de privilegios, consiste en provocarles para llevar al estallido de la guerra de religión y cercenar, limitar, prácticamente suprimir muchos de los privilegios que se les había concedido una generación antes. Richelieu quería la uniformidad católica en Francia. Este conflicto coincidió con otro que involucraba directamente a España. A fines de 1627 murió Vicente II, duque de Mantua, un feudo del Imperio de los Habsburgo. Pero su pariente más cercano era el francés duque de Nevers, quien reclamó su sucesión. Un cambio de esa naturaleza amenazaba los intereses españoles en el milanesado, viejo territorio de disputas entre los dos países. El conde duque resolvió intervenir confiando en que Francia, ocupada en la represión de los hugonotes, no se arriesgaría a involucrarse. Las fuerzas españolas, al mando de Gonzalo de Córdoba, sitiaron la fortaleza de Casal para reivindicar los derechos imperiales sobre ese antiguo feudo. Contra todo pronóstico, la rebelión hugonote capituló el 28 de octubre de 1628, y Casal aún resistía. A fines de febrero de 1629, Luis XIII y Richelieu derrotaron a las tropas de Carlos Manuel de Saboya en Susa y obligaron a Gonzalo de Córdoba a levantar el asedio. Este doble acto de guerra terminó enfrentando a España y Francia en un conflicto que duraría hasta 1659. El tablero del ajedrez de la Guerra de los 30 años ofrece múltiples elementos locales y el juego de los peones es esencial. Y hay una serie de conflictos locales en el norte de Italia que acaban provocando enfrentamientos abiertos. Y hay dos paces que ponen fin a dos de los conflictos hispano-franceses librados en el norte de Italia más visibles. La paz de Monzón de 1626, que resuelve un conflicto en la Valtellina, y la paz de Cherasco de 1630, que resuelve el gravísimo problema, el que resultó al final gravísimo problema de la guerra de sucesión en el ducado de Mantua. Los efectos de la campaña de Italia serían diferentes en los dos países. Richelieu saldría fortalecido y Luis XIII sentiría más que nunca la necesidad de defender a su ministro, que le había proporcionado la gloria en el campo de batalla. La facción enemiga del cardenal era contraria a la guerra contra España y a la alianza con los protestantes. Los devots, como se les conocía, argumentaban que dos países católicos tenían que ser aliados y no enemigos frente a esa particular situación internacional. Richelieu, por su parte, sostenía que la intervención española era una muestra más de la ambición de los Habsburgo por cumplir su sueño de una monarquía universal. Francisco I, en su momento, había justificado sus constantes conflictos con Carlos V con argumentos semejantes. Y Olivares lo va a explotar al máximo. Olivares va a crear un partido, no lo crea él, pero lo va a promover, que es el llamado Partido de los Devotos en Francia. Los devotos son los ultracatólicos, son los, partido de la aristocracia, es un partido político de la aristocracia, una facción que tiene como finalidad, por supuesto, la defensa de Francia, pero conscientes de la debilidad del reino y además ante la poca credibilidad que les da el gobierno de Richelieu, quieren que Francia sea un Estado con una política amistosa hacia España y esperando a que Francia tenga la suficiente fuerza como para poder llevar a cabo una política más autónoma frente a la monarquía española. Es decir, una cierta colaboración con España. Aceptar ese papel de segundo lugar que la monarquía hispánica quiere que tenga Francia en Europa. A Olivares la derrota en Mantua lo llevó al borde de la catástrofe.
había tenido que librar una guerra en dos frentes, Países Bajos e Italia, con escasos recursos. 2 años antes había conseguido renegociar las enormes deudas de la corona y había comenzado a poner en marcha las reformas internas, en las que cifraba grandes esperanzas. Ahora todo eso parecía diluirse sin remedio. La oposición de una nobleza que había quedado marginada de la toma de decisiones empujó al rey a prescindir de su valido y tomar el timón en sus manos. Pero para suerte del conde-duque, Felipe IV no era capaz de decisiones heroicas. Después de anuncios grandilocuentes sobre sus intenciones de dirigir la guerra, su ímpetu se fue apagando paulatinamente y el poder retornó lentamente al conde-duque. Richelieu tampoco lo había tenido fácil. Las alternativas de la guerra en Italia insuflaron aire a sus enemigos, reunidos en torno a la reina madre, la intrigante María de Médicis, y el hermano menor de Luis XIII, Gastón, duque de Orleans. Estos insistían en la necesidad de hacer las paces con España para poder derrotar definitivamente a los protestantes. Luis XIII estaba orgulloso de la gloria y la reputación que le había proporcionado la victoria en Italia. Pero el 11 de noviembre de 1630, una nueva campaña en el norte de ese país hizo estallar la crisis. Los enemigos del cardenal sostenían que el resultado final sería la ruina de Francia, también agobiada por los costes del conflicto. Richelieu estuvo a punto de perderlo todo, pero Luis XIII no estaba dispuesto a soltar la mano de su consejero. El cardenal contraatacó y desarticuló definitivamente la maniobra. María de Médicis tuvo que partir hacia el exilio y sus principales partidarios fueron arrestados o ejecutados. Richelieu no solo no perdió el poder, sino que salió de la crisis aún más fortalecido. María de Médicis, si no me equivoco, la madre de Luis XIII y de Gastón de Orleans, va a tener unos enfrentamientos muy duros con Richelieu. En el fondo, repito, no deben explicarse este tipo de enfrentamientos como una María de Médicis traidora a los intereses de Francia, sino que María de Médicis, como Gastón de Orleans, su segundo hijo, piensan que Francia no está preparada para ese salto, digamos, de gran potencia que Richelieu está tratando de dar frente a España. Por tanto, hay ahí, como digo, unos enfrentamientos que llevan, como digo, a que el propio Richelieu tenga que estar jugando constantemente con el temor a un partido devoto que está moviéndose en la corte con más facilidad de la que parece. Y no olvidemos, digamos, la tercera pata de este problema, es la propia reina de Francia. La reina de Francia es la hermana de Felipe IV, es Ana de Austria. En abril de 1631 se firmó la Paz de Cherasco. El conflicto había tenido serias consecuencias económicas para los dos países, pero para España también significó un duro traspié político. No pudo concertar un acuerdo adecuado en los Países Bajos y su intervención en Italia perjudicó su relación con el Papa. Pero además, abrió una brecha definitiva entre las dos coronas y entre sus representantes, Olivares y Richelieu. Durante los 4 años que duró la paz, la guerra fría entre ambos frustraría todos los intentos de acercamiento que hicieron los nuncios papales. Como parte de esa contienda silenciosa, los franceses bloquearían las comunicaciones españolas entre Italia y Flandes, y España financiaría varias maniobras del hermano de Luis XIII para conspirar contra el cardenal. El Papa del momento, Urbano VIII, intentó mitigar, frenar las hostilidades hispano-francesas. Aunque si preguntáramos a Felipe IV o al propio Olivares, nos dirían que sospechaban de Urbano VIII como un papa filofrancés. Aquí me temo que la perspectiva nacional que se adopte se corre el riesgo de que pueda influir el juicio que se haga.
Para un cardenal de la Iglesia Católica como Richelieu no había ningún obstáculo ni ningún impedimento en lanzarse a la guerra contra una monarquía católica como era la de Felipe IV. De tal modo que esta es una situación particularmente delicada por esa aparente contradicción. La razón última por la cual Richelieu declara la guerra oficialmente en 1635 a España, alineándose con las potencias protestantes, es llevar a la práctica esa política que antes comentábamos de romper la tenaza diplomático-dinástica que rodeaba a Francia. El conde-duque trabajó incansablemente durante esos años para conformar una alianza ofensivo-defensiva entre España y el emperador del Sacro Imperio para concluir la guerra en el centro de Europa y contener las ambiciones francesas. Richelieu lo hizo para minar el poder de los Habsburgo, que volvían a encerrar a Francia. La contundente victoria de la coalición de España y el Imperio contra los suecos en Nördlingen en septiembre de 1634 encendió de nuevo la mecha. Francia se alió con Suecia y Holanda y le declaró la guerra a los Habsburgo. Por primera vez, una potencia católica y otra luterana luchaban juntas. La razón de Estado definía drásticamente los intereses de las naciones, por encima de cualquier otra consideración. Una situación similar se había dado un siglo antes, cuando Francisco I de Francia se alió con los otomanos para contrarrestar el poder de Carlos V. En principio, Richelieu es consciente de que Francia no está preparada para la intervención directa. Lo que hace, por tanto, durante la mayor parte de la Guerra de los 30 años es firmar tratados con estos aliados, tratados que incluye, sobre todo, la entrega de dinero en metálico para que esos países sostengan la guerra contra España. Lo va a hacer con los alemanes protestantes, lo va a hacer sobre todo con Suecia y lo va a hacer con los holandeses. Solamente en 1635, cuando la derrota de Suecia pone en apuros a Francia y se da cuenta Richelieu de que no puede dejar solo a los holandeses frente a los españoles y que el emperador en los territorios alemanes puede vencer e imponer su gran proyecto, es cuando Richelieu se da cuenta de que no tiene más remedio que entrar en la guerra. Cuando volvió a estallar la guerra, tanto el conde-duque como Richelieu confiaron en que sería breve y favorable a sus intereses. Ninguno de los países estaba preparado para un enfrentamiento tan largo y desgastante como finalmente se produjo. El cardenal había pronosticado que España no estaba en condiciones de resistir, y el mismo Olivares coincidía en que un conflicto prolongado podría hasta acabar con la monarquía. Ambos se equivocaron, pero las consecuencias serían especialmente decisivas para la suerte del valido español. El conde-duque de Olivares había imaginado una política fiscal de notable ecuanimidad a poco de asumir el poder, pero nunca pudo ponerla en marcha. Como cruel paradoja, en la década de 1630 debió recurrir a impuestos cada vez más agobiantes para financiar la guerra. Richelieu también debió emprender acciones similares para afrontar los gastos de la contienda. La guerra se tornó cada vez más impopular y el odio hacia quienes la defendían creció en forma sostenida. De pronto, el conflicto pareció convertirse en una cuestión casi personal entre Olivares y Richelieu. El poder acumulado por ambos provocaba esa sensación. La enemistad personal y la obcecación entre ellos condicionaba cualquier posibilidad de terminar con la guerra. Así parecieron entenderlo varios allegados a Luis XIII, que en 1642 planearon asesinar a Richelieu para concertar la paz con España. El plan fracasó. El favorito, Cinq-Mars, fue ejecutado por su osadía sin que el propio rey se atreviera a salvarlo. El conde-duque, en cambio, sufrió varias rebeliones, entre ellas las trascendentales que determinaron la secesión de Cataluña y de Portugal. Y esto es importante para tener en cuenta hasta qué punto la política de Olivares está causando un profundo malestar, porque no hace falta que venga una potencia extranjera a promover o a hacer estallar rebeliones. No,
las hace estallar la propia política reformista de Olivares. Pero ahí está Francia de inmediato, pendiente para poder colaborar. Los dos casos más flagrantes son, evidentemente, Cataluña y Portugal. En Cataluña va a tener un éxito enorme. Como sabemos, la rebelión catalana, en principio popular, estalla en junio de 1640. El cardenal Richelieu murió en París el 4 de diciembre de 1642, 3 meses después de haber ratificado su autoridad con un gesto tan contundente como el de haber enviado al cadalso a los amigos del rey. Olivares acababa de retornar de una frustrante campaña en Cataluña donde Felipe IV había arriesgado vanamente su escaso prestigio como guerrero. El conde-duque era ya un hombre derrotado y detestado, culpable absoluto de todos los males de España. El 17 de enero de 1643, el rey finalmente tomó la decisión de cesarlo en su cargo. Perseguido por sus detractores y hasta procesado por el Santo Oficio, moriría en Toro en 1645. En la perspectiva del tiempo, los historiadores, tal vez excediéndose, han dado la clara victoria a Richelieu y han dado el fracaso, o le han asignado el fracaso a Olivares, en la medida en que Francia tiene una andadura posteriormente, muy poco después, hacia el triunfo, y la monarquía hispánica de los Austrias inmediatamente después ya declina, ¿no? Por tanto, eso en principio sería así. Pero hay que tener en cuenta que nosotros respondemos de esta manera con la ventaja del tiempo. Si uno se detiene en el año 1642-43, es decir, cuando desaparece Richelieu y en el 45 que muere Olivares, uno diría que en ese momento las cosas no estaban tan claras. Había un cierto equilibrio en ese momento. En el final de estos dos grandes estadistas del siglo XVII estaba dibujado su destino histórico. Richelieu sería recordado como un brillante, aunque despiadado político, uno de los creadores del moderno concepto de Estado y el mentor de la definitiva instalación de Francia como potencia europea. El conde-duque de Olivares, en cambio, cargaría quizá injustamente con el estigma del fracaso y del sistemático declive del poderío español. Toda caracterización adolece del defecto del rigor esquemático. Con la que se ha hecho sobre estos hombres sucede algo similar. Tal vez sea tiempo de rescatar los valores de uno sin empañar los del otro.